Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que hoy nos visiten acá en el estudio Alicia Basilio y Facundo Pedraza, docentes de la Cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura de nuestra facultad. Alicia y Facundo nos van a poner al tanto de la actualidad del sector apícola y también van a profundizar en los cambios tecnológicos y de manejo que moldearon la actividad a través del tiempo y de las distintas crisis que solemos atravesar en la Argentina. Bienvenidas a Sobre la Tierra. Buenas noches. Buenas noches. Para arrancar, ¿nos podrían dar un pantallazo de la actualidad apícola en la Argentina? Sí, cómo no. Primero que nada, buenas noches a todos los que están escuchando. Y en la actualidad el sector apícola está compuesto por 17.000 productores registrados en la RENAPA, que es el Registro Nacional Apícola. Uh-huh. En la actualidad se exportan 70 toneladas de miel. 70.000 toneladas de miel, me corrigen por acá, a distintos países, principalmente a Europa, Estados Unidos y algunos otros mercados como puede ser en Japón o países árabes. A su vez contamos con 4 millones de colmenas registradas también en el país y 1.200 salas de extracción habilitadas actualmente, que es justamente donde se extrae la miel, ¿no? Estos son los últimos datos que fueron publicados por el Ministerio. Sí, aparte del sector también hay un manejo un poco informal de algunas cosas, algunos productores pequeños, entonces los datos nunca son del todo. Uh-huh. ¿Este registro es parte del ministerio o...? Y este registro, sí, es parte del ministerio. Hay varios registros. Uh-huh. El registro, el RENAPA, que es el registro de productor, pero también está el RENSPA, que es porque producen un alimento que pertenece a SENASA. Y después las salas están habilitadas por SENASA, sobre todo si van a ser salas para exportar o vender en todo el país miel. Después también hay salas habilitadas a nivel de agricultura familiar por distintos municipios, pero bueno, la distribución del producto entonces está más acotada. Uh-huh. Igual eso flexibilizó bastante la posibilidad de acceder a salas para los apicultores más chicos. Claro. En el trabajo que publicaron hace poco, analizan 2 ideas acerca del desarrollo y la resiliencia de este sector. ¿Nos la podrían contar un poquito? Y la primera idea es que, como muchas otras actividades, no hubo una planificación cuando se empezó con la apicultura. Sí, la gente que llegó a estas tierras las vio fecundas, llenas de vegetación, y dijo, acá tiene que andar muy bien la apicultura, y ahí se embarcaron en insistirle a sus conocidos que comenzaran con la apicultura. Uh-huh. Y así vamos para adelante, y así sin planificación seguimos para adelante, y realmente eso tiene una consecuencia en la forma en la que se va desarrollando el sector, que va quedando en manos de gente progresiva, entusiasta, uh-huh. Pero que bueno, que no hay una organización central que esté planificándolo a nivel país y bueno, las cosas se fueron dando un poco como salen. Claro, es como que te lleva el corazoncito porque tu familia lo hizo siempre o... Las abejas son muy interesantes también. Por empatía, ¿no? Sí, bueno, muchos apicultores, esa es parte de la otra hipótesis, ¿no? Pero muchos apicultores permanecen en este trabajo poco rentado y muy esforzado porque les encanta la abeja, uh-huh. Porque les gusta el tipo de trabajo, trabajar en la naturaleza. Entonces esas son las cosas que hacen que frente a todas las crisis siempre haya apicultores que persisten. ¿Nos quieren contar cómo afecta el cambio en el uso de la tierra y la expansión de la agricultura en lo que es la producción apícola en nuestro país? Las abejas se alimentan de las flores, ¿no? Flores naturales que hoy tal vez son consideradas malezas. Y lo que hizo la agricultura a lo largo de todos estos años fue promover sistemas que sean monoespecíficos, ¿no? Desplazando estas especies. Los lotes hoy en día son grandes extensiones de monocultivo. Y al menos lo que causó en la región pampeana fue esta excursión, ¿no? De los apicultores hacia las zonas más hacia el norte, hacia el oeste, uh-huh. Llegando a lugares donde tal vez antes no había apicultura, donde inicialmente fue en la región pampeana y después esta expansión que fue acompañada de lo que es la agricultura actual. Sí, en este sentido, más que nada, los apicultores fueron buscando qué recursos poder utilizar cuando las pampas ya no eran lo que eran hace años, ¿no? Sí, hay algunos trabajos que muestran una inflexión muy importante en la productividad a partir de 1996, que es el año que empieza a plantarse soja. Uh-huh. Y bueno, yo como una persona ya con unos años puedo recordar muy bien que cuando empecé a trabajar la gente producía 80 kilos
promedio, 60 kilos promedio en La Pampa, a veces 120 kilos por colmena por año, y hoy si sacamos 40, 30, después de cambiar las colmenas entre distintos colmenas y todo, es un éxito. Entonces, realmente el cambio de ambiente tuvo un impacto muy importante. En el principio de la entrevista estamos hablando de algunos números vinculados a la cantidad de colmenas. Estos números, comparados a los que estuvieron años anteriores, ¿viene bajando, viene subiendo? La cantidad de colmenas viene subiendo, la productividad viene bajando, la cantidad de apicultores es incierta, o sea, este número es de gente registrada ahora, pero sabemos que los apicultores no siempre se registran y subió un poquito porque hace poquito se habilitó un subsidio que requiere estar inscriptos, pero el número es estable, pero hay más apicultores y sabemos que por ahí no se registran, son pequeños o no consideran necesario estar en una zona por ahí donde no hay tanto tránsito de colmenas. Así que podríamos decir que la cantidad de apicultores es estable. Como en todo el mundo tenemos un problema de reemplazo de generaciones de apicultores grandes por nuevas generaciones. ¿El avance de la agricultura generó que se incorporaran nuevos productores de regiones en las que por ahí no se hacían? No, yo creo que no, que los productores se corrieron llevando sus colmenas hacia otras regiones. Yeah. Casi en todo el país, incluso regiones muy marginales, siempre tuvieron apicultores muy chiquitos que siguen estando, pero a los que en este momento por ahí les compite cuando les cae otro apicultor que viene con sus colmenas trashumantes y se les instala en el momento de la floración. Es algo que estamos viendo en todo el territorio, ¿no? Bien, aparte de este corrimiento para diferentes partes del país, ¿qué otros cambios en los manejos fueron necesarios para ajustarse a estas nuevas realidades? Y que las realidades en los últimos 100 años fueron distintas. O sea, la primera realidad es que de esas colmenas que se instalaron en el país, como no había muchas colmenas, no había problemas de sanidad, no había problemas de falta de flores, y bien, no había una gran cultura apícola, pero no había muchas adversidades. Pero a medida que se empieza a incorporar más material traído de países más apícolas para mejorar la genética y la productividad, también se traen enfermedades. Entonces ahí aparecen problemas sanitarios. Los antibióticos eran maravillosos cuando todavía no sabíamos que generaba resistencia. Entonces, primer granito, colmenas con cierta estructura racional. Segundo granito que hubo es la aparición de escuelas de apicultura. Las primeras escuelas de apicultura en el Jardín Botánico de La Plata y de la ciudad de Buenos Aires. Y tercero, mejora genética y consecuentemente rápidamente problemas sanitarios, aparición de antibióticos y después cómo se descubre el problema que generan los antibióticos, cómo hacer para no poner antibióticos, que dio mucho trabajo también porque eso implicó hacer mejora genética, que no es algo instantáneo, que hay que seleccionar y con el paso del tiempo van quedando las abejas que se pueden manejar sin antibióticos. Y ese fue un cambio importante. Me parece que hay un control, ¿no? Sobre la miel, por lo menos cuando se exporta, chequean el tema de la presencia de antibióticos o de otros... Nuestro país está certificado libre de producción sin antibiótico. Está prohibido en nuestro país tratar con antibiótico a las colmenas. Sí, cuando sale todo producto alimenticio que sale del país pasa por el plan CREA, pero las empresas que exportan, que son muy poquitas, el 90% de nuestra miel se exporta y eso es re importante, porque estamos sometidos a un control de calidad de nuestros países compradores muy estricto. Las empresas exportadoras ya analizan antes de comprar, porque después tienen que ponerlo en el container, tiene que ir hacia el destino y no está bueno que ahí descubran que hay un problema. Entonces ya cuando lo compran lo analizan. Y el mercado interno es muy pequeño, entonces se exporta casi todo. Sí, se exporta casi todo, pero lo que pasa con el mercado interno es que tampoco hay tanto registro porque hay todo un mercado informal de la miel, ¿no? Entonces eso cuesta tener valores certeros, ¿no? Hay una baja tendencia en la población argentina en el consumo de miel también. Culturalmente es bajo el consumo. Sí, además, bueno, hay estudios que incluyen varios países y el consumo de miel está correlacionado con cierto bienestar económico. Los países que tienen un consumo más alto de miel también tienen
mayor riqueza en su población. Entonces, considerando que estamos en una crisis, no mejoró mucho el consumo, claro. A pesar de que hay campañas, está la Semana de la Miel, y hay campañas así, miel todo el año, pero bueno. Pero ni siquiera como endulzante. Es que hay otros edulcorantes alternativos mucho más económicos y de uso popular, como el dulce de leche. Entonces, la miel es para entendidos. O gente que tiene tradición familiar. Claro, ¿no? Claro, sí. ¿Sabemos cuáles son los destinos principales de exportación? Ya que se exporta casi todo. Sí. En este sentido, como les contaba al principio, es Estados Unidos y Europa son los principales compradores. Y también, como les mencionaba, hay algunos mercados en Japón y lo que son los países árabes. Los principales compradores son esos. Pero estamos en una crisis mundial porque el mercado internacional está inundado de una miel falsa hecha a partir de jarabe de arroz, que es muy difícil de detectar, porque no es jarabe de alta fructosa, no es glucosa, que es lo que habitualmente la gente piensa que se le pone. Acá en nuestro país creo que todavía no llegó, pero eso es difícil de detectar, bajó muchísimo los precios al nivel internacional. Entonces, hace como 3 años que el productor casi está recibiendo el mismo precio por su miel. Pero no entiendo, ¿es una miel que se hace a partir de arroz o es que eso se lo dan a las abejas? No, es un jarabe de arroz trucho que se mezcla, que se parece a la miel, se mezcla con un poco de miel y no lo hacemos nosotros. Lo hacen algunos países muy importantes, productores de miel muy importantes, que producen miel más barata. Claro. Y otros países compradores, cuyos compradores también saben que están comprando una miel demasiado barata, pero que bueno, en el juego de la oferta y demanda en el mercado internacional, donde se forman los precios de la miel que nosotros exportamos, claro, pasa esto. Entonces, los exportadores, hay 5 o 6 empresas grandes que exportan toda la miel del país. Entonces, están bajo la presión de ese mercado y al mismo tiempo también están recibiendo por eso dólares que después ya sabemos que no es tan fácil que lleguen al productor. Van perdiendo su valor y tenemos entonces una miel que se vende casi como desconectada del costo de producción. Una cosa que estaba pensando mientras ustedes estaban hablando de la miel, tuve la suerte de ir a algunas degustaciones que ustedes llevan adelante y ahí descubrí también que no existe solamente la miel, como tiene diferentes gustos, texturas. A partir de estos cambios que se fueron dando en los productores hacia otras zonas, ¿también sucedió que cambian los gustos de la miel? Y cuando hablamos de la miel que exportamos, ¿nos estamos refiriendo a la miel de un cultivo en particular? Bueno, la miel que se exporta de Argentina en mayoría se exporta miel blanca o miel clara para cortes. Entonces se exporta miel tipo pampeana, miel de pradera, algunas mieles blancas o claritas tipo algarrobo, pero sí tenemos en todo el país, cuando nos vamos hacia las zonas no pampeanas, justamente la riqueza de la vegetación nativa. Y entonces tenemos unas mieles maravillosas y muy diversas. Por ahí las ganas que nos dan a nosotros de venir a la radio es para contar eso, no tanto que otra vez la apicultura argentina está en crisis, sino que en algún momento saldremos de esta crisis como de otras, y si vamos a salir es valorando esa particularidad, ¿no? Esa cosa linda que se tiene, que es que la vegetación de la región se refleja en los productos. Y en la miel se refleja muchísimo porque como hay distintas flores, así como tienen distintos colores y distintos olores, en la miel aparecen distintos colores, distintos olores, distintos gustos, y tenemos unas mieles artesanales muy, muy diversas. Nosotros estuvimos hace poco en Catamarca, en un proyecto con Catamarca, y tenés una miel color Coca-Cola. ¿Qué hago? Y, o sea, en principio, si no te dicen que es miel, vos ves el frasco y decís, ¿qué es esto? ¿Arroz? Claro, y es una miel maravillosa de aliso, y después tenés variedades de mieles de montes nativos. En distintas épocas florecen distintas plantas, así que en el mismo lugar, en distintas cosechas, tenés mieles distintas. Nosotros siempre en las degustaciones mostramos mieles del oeste de Córdoba, de Tras la Sierra, porque tenemos amigos ahí. Entonces tenemos mieles clarísimas de algarrobo, y después vienen las mieles de monte con mistol, que son coloradas, oscuras. Hay una diversidad.
Facu, ¿nos querés contar alguna de tus mieles favoritas o alguna que te haya sorprendido? Sí, a mí particularmente me gusta mucho la miel de algarrobo. Sí, es una miel que es clara, cristaliza rápido, es muy suave. Así que me encanta, digamos, para la tostada en el desayuno, me parece excelente. No encuentro otra forma de hacerle mejor propaganda, ¿no? ¿Hay algún tipo de reconocimiento internacional a esta variedad que mencionabas vos de mieles? No, ¿sabés que no? Porque como la miel va para corte, lo que les conviene es pagarla barata sin separar, o sea, sin discriminar, y en todo caso por lotes de colores. Entonces, a una miel clarita, suave, se la mezcla con una miel un poco más oscura que le dé un poco el tono miel y un poco de persistencia, y sale miel de supermercado, que para todo el mundo es un blend que tiene lo que la gente espera de la miel. Claro. Entonces, como en varios países las mieles regionales son también bastante valoradas, nosotros pensamos que si se puede exportar, a veces se exportan pequeñas partidas de mieles específicas, pero esto lo tenemos que disfrutar los argentinos. Bien, y dado todo esto que nos contaron, ¿cómo ven entonces el futuro de la actividad? ¿Qué creen ustedes? Nosotros tenemos fe. ¿Cómo no vamos a tener fe? Igual que a los productores, nos pasa lo mismo que a ellos. Nos encantan las abejas, nos gusta el tipo de trabajo y esperemos que podamos transitar esta crisis como las otras. Cuando empezamos a hacer el trabajo que ustedes leyeron, todavía no estábamos en esta crisis, porque esto de que los trabajos científicos tienen un plazo, uno empieza a escribir, después se corrige, después va a editorial. Entonces, cuando hablábamos de la resiliencia de la apicultura frente a la crisis, no nos podíamos imaginar la crisis que íbamos a tener en el momento que saliera el trabajo. Pero bueno, creemos que los mismos factores siguen funcionando, que es, bueno, por un lado está el sector productivo, como decíamos, de gente que le interesa, pero también hay un sector de recursos humanos académicos y de investigación, tanto de las universidades como del INTA, que sostienen con los cambios de tecnología que ayudan, que son los puentes para pasar por encima de estos desafíos que van surgiendo. Uh-huh. Recién mencionabas al INTA, por ejemplo, las universidades, y un poco relacionado con esto, y estaba pensando en los alumnos, en las clases. ¿Qué pasa en las aulas? Facundo fue alumno y nos lo quedamos. Hay un interés muy marcado, ¿no? Generalmente el estudiante que elige estudiar apicultura o consume miel o tiene un vínculo, o tal vez algún familiar no son todos, pero en su mayoría por lo menos conoce la producción o parte del proceso productivo. Y siempre las preguntas rondan entre qué es la miel como concepto, la abeja, su relación con el rendimiento en los sistemas productivos. También eso pasa mucho en los cursos de agronomía, ¿no? Es interesante cómo se ve, digamos, como la actividad no solo per se como la apicultura de producción de miel, sino cómo vincularla con el resto del sector productivo. Sí, sí. Nosotros hacemos un esfuerzo grande para que los agrónomos comprendan la apicultura como una herramienta de polinización de cultivos. Pero no podemos dejar de contestar sus dudas sobre qué pasa con las abejas, que son maravillosas, y por ahí que todos los que consumen miel quieren saber cuánto dura la miel Bien, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. No sé si quieren cerrarla de alguna manera, lo que ustedes quieran contarnos. Nosotros siempre damos un tip para la gente que desgraciadamente es picada por una abeja. Uh-huh. Y entonces eso me lo enseñó Montiel, que fue mi profesor de agronomía, mi profesor de apicultura, que es, si en el momento que te pica la abeja, te sacás el aguijón, te pones una gotita de lavandina, la lavandina va destruyendo químicamente el veneno y te entra mucho menos y te hincha mucho menos. Uh-huh. Entonces, para el que no es apicultor y es una persona que ama las abejas hasta que la pican, bueno, esto las ayuda a transitar ese accidente con alegría. ¿A usted le suele pasar mucho esto de que las piquen abejas? Y en el colmedar sucede, es inevitable, pero nosotros no nos ponemos lavandina, porque a medida que las abejas te van picando, en la temporada se te va generando una especie de acostumbramiento, entonces la picadura que por ahí se hincha un poco en primavera, ya cuando estás trabajando en verano ya no se hincha, entonces
es como un acostumbramiento a corto plazo a la picadura de las abejas. Y por otro lado, no hay ningún trabajo que no sea insalubre. En todos los trabajos te duele algo, o sea que Sí. la picadura de abeja es una... Las chicas que estaban antes estaban hablando de las pinchaduras. Bueno, seguimos con las puntas y son inevitables, pero una vez que en el momento que te duele cuando te pica, pero le perdiste el miedo a cuánto te va a doler, ya no es tan importante, es tan interesante cuando estás ahí con la colmena abierta y huele tan bien y se escucha, no sé, se escuchan las abejas, es una experiencia muy completa, entonces no te duele tanto. Una cosa que estaba pensando mientras ustedes contaban la historia de la apicultura y los diferentes cambios, ¿hubo algún cambio en comportamiento de las colmenas? Capaz estoy diciendo una burrada. ¿Pasa eso? ¿Llegó la abeja africana? Sí, hubo un acontecimiento, pasó en Brasil, se intentó incorporar genética de África, este experimento se sale de control y se esparce por todo lo que es América. Es la abeja africana que tiene un comportamiento violento, es muy agresiva, es poco productiva, muy enjambradora, significa que se va de la colmena. Y afortunadamente en nuestro país las temperaturas que son bajas impidieron el avance, pero sí en el norte del país durante mucho tiempo la frecuencia de esta genética fue importante, tal cual. Sí, se solucionó medianamente, no se solucionó del todo, pero hay mucho trabajo sobre la mejora genética en el norte del país, seleccionando de esas abejas que son bastante aguantadoras, las que son un poco más tranquilas, un poco más productivas y de hace como 20 años que va queriendo la apicultura en el norte. Bien, les agradecemos que hayan estado acá en Sobre la Tierra y a mí personalmente me encanta cuando cuentan las cosas con pasión, así que estoy contento. Y los esperamos para más avances en apicultura. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio.